manejarlo para que no nos confundamos después con los diferentes tipos de biomoléculas. ¿Por qué les digo? Porque a veces ustedes en los exámenes, en los parciales, se les coloca una biomolécula cualquiera y como no manejamos bien las familias, las diferentes familias de biomoléculas, confundimos papas con cebolla, definitivamente. Es como que a usted se le diga si la rosa es, inciso A, una planta, o qué sé yo, una planta frutal, un árbol, una flor, algo así, ¿no ve? Una fruta, y usted se pierde, y usted me pone una fruta, ni siquiera por si acaso se acuerda que es una planta o algo así. Entonces, para eso la clasificación de los lípidos, por favor, manejarla es lo básico. Usted maneja la clasificación de los lípidos y con eso se mueve. Entonces, dentro de los lípidos saponificables e insaponificables se clasifican de acuerdo a la presencia y ausencia de ácido graso. Saponificable que tiene ácido graso, insaponificable que no tiene ácido graso, por lo tanto no forma jabón. ¿Cuáles son los lípidos insaponificables? Ahí tenemos los famosos lípidos derivados, terpenos, esteroides y las prostaglandinas. Por si acaso, los terpenos son estructuras que tienen como unidad básica estructural al isopreno. Pero veamos dónde están presentes los terpenos. En el geranio, en el mentol o la menta, que se conoce el mentol, en el limón. El típico olor de limón, cuando usted corta un limón, cuando usted parte una ramita de canela, cuando usted siente un clavo de olor, ese olor es una estructura terpenoide, es una estructura lipídica no saponificable. Muy bien, ahí los tenemos. Vamos a ver, sin embargo, el más importante, el que nos interesa es el escualeno, porque el escualeno es el precursor del colesterol. Entonces, esas son algunas estructuras terpenoides cíclicas. Las estructuras terpenoides pueden ser lineales como pueden ser cíclicas. Dentro de las cíclicas tenemos la vitamina A, caroteno, ubiquinona y lanosterol. Vamos a ver la ubiquinona, que es una parte bastante importante. O pueden ser muchas estructuras de terpenoides unidas entre sí, unidas a fosfato o no, por eso se conocen como dolicol y dolicol fosfato. Las estructuras que van a aparecer, no se preocupen, no es más que de interés que ustedes las identifiquen. Los esteroides o esteroles tienen como unidad básica estructural el ciclopentano peridrofenantreno. Ahí lo tienen. Este ciclopentano peridrofenantreno es la unidad básica estructural para estructuras como el colesterol, a partir de los cuales se obtienen ácidos biliares, hormonas sexuales femeninas y masculinas, otro compuesto deshidrocolesterol y el ergosterol, que se encuentra más que todo en el reino vegetal. Las prostaglandinas tienen origen de un ácido de 20 átomos de carbono que se conoce como eicosanoide, más propiamente el ácido araquidónico, que habíamos dicho que el ácido araquidónico era esencial o semiesencial. Semiesencial, porque se puede obtener de derivados de estructura de ácido fosfatídico. Bueno, los diferentes tipos. Ahí está. Entonces empecemos con los terpenos. Fíjense que ahí está una estructura una figurita de un pedazo de limón para que usted se acuerde de las estructuras terpenoides. Son bastante olorosas, son bastante interesantes en el reino vegetal, si ustedes quieren, pero en el reino animal el que nos interesa es el escualeno. Unidad básica estructural, 2-metil, 1,3-butadieno. Si bien a usted no se le va a pedir que esquematice, no se le va a decir esquematice la unidad básica estructural de los terpenos, pero acuérdese cuál es la unidad básica estructural, así como cuando se le decía a usted cuál es la unidad básica estructural del almidón y usted repetía glucosa, cuál es la unidad básica estructural de los terpenos, el 2-metil, 1,3-butadieno. Bueno, ahí está la estructura, simplemente para que lo vean. ¿Cómo se forman estas estructuras terpenoides? Estas estructuras terpenoides tienen la capacidad de unir cabeza con cola o cola con cabeza y forman grandes estructuras
estructuras, grandes estructuras que son, cuando me dicen 2 isoprenos juntos, quiere decir que son 2 de estas estructuras y pueden haber más de una. De tal manera que nosotros tenemos los lineales que habíamos dicho, geraniol, mentol, que son 2 unidades de isopreno, el farnesol, que son 3, y el escualeno, que es el que nos interesa, que cuando lleguemos al metabolismo del lípido, vamos a ver que el escualeno es el precursor del colesterol. Así también tenemos polifrenoles, o los que derivan de grandes estructuras, que habíamos dicho que era el dolicol fosfato, las cíclicas, no confundirse las estructuras terpenoides lineales con las cíclicas, vitamina A, ubiquinona, caroteno y colesterol. El geraniol, van a aparecer un montón de estructuras simplemente para que ustedes identifiquen que se une lo que le decía cabeza con cola. Este es un isopreno y este es otro isopreno, o 2 estructuras terpenoides. Entonces cabeza, esta es 1, 2, 3, 1,2 metilbutadieno unido con otra estructura. Entonces son 2 estructuras de isopreno. El dolicol ya es más grande y el dolicol fosfato mucho más grande aún. Simplemente las estructuras para mostrarles de que sin la estructura, la unidad básica estructural es el isopreno. Y de alguna manera este es el betacaroteno, que es una estructura terpenoide cíclica, no es lineal. Ahí tenemos la vitamina A o el famoso retinol, que también es una estructura terpenoide. Tenemos la famosa ubiquinona coenzima Q. ¿Dónde han escuchado de la coenzima Q? ¿O no han escuchado de la coenzima Q? En las cremas. En las cremas. ¿Han visto esas cremas para la cara? Dice coenzima Q, vaya a la farmacia y va a ver coenzima Q10, dice, ¿no ves? Coenzima Q10. Justamente está en las cremas porque es estructura lipídica. Bueno, esta es la estructura de la coenzima Q10 para que la miren. ¿Por qué es importante? Porque dice previene las arrugas, ayuda a combatir las arrugas. Lo vamos a ver cuando lleguemos a oxidaciones biológicas. Pero vayan viendo que la ubiquinona coenzima Q es una estructura terpenoide, no tiene nada que ver con los esteroides, que en los exámenes ustedes dicen que es un esteroide. Vamos ahora con los esteroides. Vimos entonces los terpenos, rápido y sencillo, no hay complicación. ¿Cuál es la unidad básica estructural de los esteroides o esteroles? Ciclopentano peridrofenantreno. No es un trabalengua, miremoslo para entender. El fenantreno son 3 anillos de hexágonos que se caracterizan por tener dobles enlaces. Fíjense, ahí están los dobles enlaces. Cuando yo a esos dobles enlaces los hago desaparecer o los quito sus hidrógenos, se convierte en peridrofenantreno. Si a ese peridrofenantreno lo uno a un ciclopentano, se constituye la unidad básica estructural de todos los esteroides, que se llama ciclopentano peridrofenantreno. Básico que se acuerden de eso. ¿Cuál es el esteroide más importante desde el punto de vista bioquímico? El colesterol. El famoso colesterol que ustedes tanto lo hablaban en el perfil lipídico. Importante este colesterol porque no solamente me va a permitir sintetizar ácidos biliares, me va a permitir sintetizar hormonas sexuales y femeninas, sino que se encuentran en las membranas plasmáticas constituyéndoles rigidez, una ligera rigidez. No se olviden que las membranas plasmáticas son fluidas, bien fluida. Y así como una barda, yo siempre les comento para que ustedes se imaginen qué es lo que hace el colesterol. Si ustedes ven una barda en un terreno grande, cada cierta distancia que hay como un pilar, ¿no? ¿Para qué es eso? De soporte, para que la pared no se caiga, pues. Ven que va a una distancia y aparece un pilar, va a una distancia y otro pilar. Efectivamente, muy parecido a eso es el colesterol. El colesterol da esa rigidez, esa estructura a esa membrana que es fluida. Muy parecido, tal cual. Entonces, además, ¿dónde lo encontramos? En el plasma sanguíneo. ¿Unido a qué? A lipoproteínas como HDL, LDL, que las habíamos visto. HDL, colesterol bueno, LDL, colesterol malo. Y en pequeña cantidad con las VLDL, entendiéndose, sin embargo, que estas lipoproteínas, que es lo que transportan en mayor cantidad, triglicéridos. Y obviamente todo lo que ustedes hablaron, que está relacionado con los famosos ateromas, patologías de aterosclerosis. Bien, ahí está la estructura del colesterol.
ciclopentano, peridro, fenantreno. Se caracteriza obviamente por la presencia de un oxidrilo y de tener en total 27 átomos de carbono. Este es el colesterol, este es el que tanto miedo le tenemos, que forma los ateromas, este es el que se cuantifica en sangre al paciente, este es el que tiene que tener menos de 200 miligramos por decilitro, que tiene que tener mayor cantidad de 40 cuando está unido a las lipoproteínas, miligramos por decilitro, y tener menor de 140 miligramos por decilitro cuando está unido al LDL. Este es el famoso colesterol que tanto hablamos. Muy bien, este colesterol, dice, además es precursor de muchas estructuras, como uno de los que componen los ácidos biliares, el ácido cólico. Si ustedes lo ven, ¿ven que es lo mismo? La misma unidad básica estructural. Ciclopentano, peridro, fenantreno. Vamos atrás. Ahí está el colesterol. Ciclopentano, peridro, fenantreno. Vamos a la otra estructura. Ciclopentano, peridro, fenantreno. Por eso, cuando ustedes se les preguntan, ¿cuál es la unidad básica estructural de los esteroides o de los esteroles? Ciclopentano, peridro, fenantreno. Todos tienen lo mismo, no hay donde perderse. Que si tuviera que usted que esquematizarla a la estructura, yo le diría, usted se aprende esto y le añade los anexos y ya tiene, pero no es el caso. Hormonas, las famosas hormonas sexuales. Y aquí vamos el hecho. A ver, para ustedes que futuros profesionales del área de la salud, aprendamos a identificar las hormonas. De repente, si usted me dirá, ¿y las hormonas qué son al final? ¿Son proteínas? ¿Son hidratos de carbono? ¿Qué son? Las hormonas van a un acápite aparte, si quieren verlo. Es decir, ustedes la van a ir estudiando conforme vayan viendo diferentes funciones dentro de la materia viva, diferentes actividades. Las hormonas no son proteínas solamente. Tenemos la mala tendencia de decir, las hormonas son estructuras proteicas. No, ¿es verdad? Sí, hay proteínas que actúan como hormonas, pero todas las hormonas son proteínas, no. Miren aquí. La testosterona, los estrógenos, etcétera, no son estructuras proteicas, son estructuras lipídicas y enzimas derivan del colesterol. La famosa testosterona, hormona que se encuentra en grandes cantidades en los varones, la responsable de las características típicas del varón, voz gruesa o timbre de voz grueso, piel gruesa, mayor cantidad de masa magra, menor cantidad de masa grasa. Bueno, esta es la famosa testosterona, que las mujeres contienen, claro, en muy pequeña cantidad, ¿Han visto las deportistas que suelen inyectarse testosterona? ¿Para qué lo hacen? Las mujeres. Para perder la grasa. Lamentablemente, ¿qué es lo que les ocasiona esto? Vello facial, pierden, si la dosis es muy alta y muy prolongada, pierden el ciclo menstrual, más propiamente se masculiniza, adquieren una fisonomía bastante varonil. La inversa con el estradiol. Esta hormona, justamente, hormonas sexuales femeninas, los que nos dan a las mujeres las características de mayor grasa, mayor composición corporal en cuanto a grasa, timbre de voz más suave, piel más delgada, todas las características que hacen a la parte femenina. Y ahora viene, los varones en proceso de transición usan estas hormonas y adquieren esa característica femenina. Muchas veces, hasta como mujeres, uno mira y dice, por favor, están mejor que yo, dice. Y realmente usan, obviamente que tiene que ser bajo control médico, el agregado de estas hormonas. ¿Y quién se encarga de todo ese estudio para más adelante, el que quiera estudiar, en la parte de endocrinología? Y hay que tener mucho cuidado porque estos desequilibrios se están viendo también
a edades muy tempranas que llevan a lo que se conoce la pubertad precoz. Eso pues en las mujeres y los varones para el desarrollo. Muy bien, ahí vimos entonces los precursores. Vamos con las prostaglandinas, el último grupo, la última familia de los lípidos derivados. A ver, las prostaglandinas hoy en día tienen grandes estudios, muchas de sus estructuras aún están viéndole la aplicación, pero lo que nosotros vamos a ver desde el punto de vista bioquímico, y cuando ustedes le pregunten en fisiopatología, que por ahí les preguntan también en farmacología, porque aparecen estas estructuras como fármacos, vamos a ver que tienen actividades antagónicas, y no vayan a decir porque son proteínas, que son aminoácidos, o a algunos se les chispa las ideas y dicen que son hidratos de carbono. Muy bien, las prostaglandinas son lípidos insaponificados. ¿Que derivan de quién? De un ácido graso insaturado, el ácido graso araquidónico. Muy bien, estos tienen múltiples funciones, las prostaglandinas, y aparecen o a partir de ellos se obtienen los tromboxanos que se encuentran en las plaquetas, los leucotrienos que aparecen en los leucocitos y tienen múltiples estructuras. Yo les voy a mostrar las estructuras simplemente para que ustedes vean que existen una gran variedad. No es el interés de que se aprendan esas estructuras. Bueno, ahí están, diferentes estructuras. Las prostaglandinas en un inicio fueron descubiertas en la próstata, por eso se las llamaba prostaglandinas. Sin embargo, hoy en día se sabe que existen en todas las células, menos en los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que las caracteriza a este tipo de biomoléculas? Las caracterizan porque tienen actividades antagónicas. ¿Qué quiere decir? Mientras una activa, la otra deprime, etc. Y actúan, por ejemplo, provocan descenso de la presión sanguínea, estimulan la contracción de un músculo liso, en muchos casos se utiliza para inducir el parto, inhiben la lipólisis, el tejido adiposo, pero algunos tienen, como dicen, diferentes actividades. Este tipo de biomoléculas, como le digo, la van a ver en parte fisiopatológica, lo van a ver en farmacología. Pero por lo menos acuérdense pues que es un lípido, y es un lípido de tipo insaponificable, que deriva del ácido araquidónico. ¿Listo? Terminamos. Lípido. Vamos con proteína a pizarra para introducir la parte de proteína. Se acabó que se duerma. Vamos a empezar.